Imagina llegar a un aeropuerto, pasar migración y presentar un pasaporte que demuestra que vienes de un país que no existe. Nadie lo encuentra en ningún mapa, ninguna base de datos lo reconoce, y aún así, tú aseguras haber viajado por todo el mundo con ese documento. Así comienza una de las historias más virales del momento, la de la misteriosa mujer de Torenza, un caso que ha sorprendido a millones y que mezcla el misterio, la tecnología y lo desconocido de una manera que desafía toda lógica. Todo empezó con un video que circuló por redes sociales mostrando a una mujer detenida en un aeropuerto internacional. Su pasaporte decía Torenza, un país que, según ella, estaba en algún lugar del Cáucaso, pero que simplemente no existe. Los oficiales revisaron mapas, bases de datos y archivos diplomáticos, y no encontraron rastro alguno. Lo más inquietante era que el pasaporte parecía real, tenía hologramas, sellos, chip biométrico e incluso registros de viajes a otros países. La mujer lucía tranquila, aunque desconcertada. Vestía una túnica larga y un velo que cubría gran parte de su rostro. No llevaba maletas visibles ni pertenencias que indicaran de dónde venía. Al ser interrogada, dijo algo que heló la sangre de quienes la escucharon. Creo que no estoy en mi tiempo, nunca debí venir aquí. Desde ese momento, el video se convirtió en un fenómeno viral. Algunos afirmaban que había sido detenida para investigación y que horas después simplemente desapareció sin dejar rastro. Otros aseguraban que todo era parte de una conspiración. Y como suele ocurrir con los misterios de Internet, las versiones comenzaron a multiplicarse. Algunos situaban el suceso en Nueva York, otros en Japón o incluso en Europa. Sin embargo, hay un hilo conductor en todas estas narraciones. El pasaporte de un país que no existe, evocando una leyenda de los años 50 conocida como el caso del hombre de Tauret, un viajero que supuestamente llegó a Tokio con un pasaporte de un país que tampoco existía. Según el relato, fue interrogado y alojado una noche en un hotel bajo custodia, pero al día siguiente había desaparecido. Desde entonces, el caso se convirtió en un mito sobre dimensiones paralelas y viajeros del tiempo. Muchos creen que la historia de la mujer de Torenza es una versión moderna de esa misma leyenda, reescrita en la era digital. Los detalles del video son intrigantes. El pasaporte muestra un escudo con un diseño completamente nuevo, el nombre del país impreso con tipografía oficial y sellos de países reales. Incluso se ve una hoja con datos biométricos y chip integrado. A primera vista, parece auténtico. Pero al observarlo más de cerca, se notan pequeñas irregularidades en las letras, sombras distorsionadas y reflejos imposibles. Algunos expertos en verificación digital aseguran que el documento fue generado mediante inteligencia artificial y edición avanzada, con detalles lo suficientemente realistas para engañar al ojo humano. Lo más interesante es cómo la historia juega con nuestra curiosidad. La posibilidad de que alguien aparezca con documentos de un país desconocido nos toca en un punto débil, el deseo de creer en lo inexplicable. Las redes sociales se encargaron de amplificar el misterio. En cuestión de días, millones de personas comentaban teorías. Algunos decían que era una viajera en el tiempo. Otros, que provenía de un universo alterno. También hubo quienes afirmaron que era parte de un experimento gubernamental o incluso una campaña de marketing diseñada para volverse viral. Sin embargo, no existe evidencia de que algo así haya ocurrido realmente. No hay reportes oficiales en ningún aeropuerto. No hay registros del ingreso o salida de una mujer con esas características. Ningún país reconoce el pasaporte de Torenza. Y no se ha encontrado a la supuesta mujer en ningún registro público o base de datos. Todo apunta a que el video fue creado deliberadamente para parecer real y despertar la imaginación colectiva. Pero lo más curioso de todo esto no es si el hecho fue real o falso, sino cómo reaccionamos ante él. En cuestión de horas, millones de usuarios compartieron el video como si se tratara de una prueba irrefutable de un fenómeno paranormal. Muy pocos se detuvieron a verificar la información. El impacto fue tan grande que incluso medios internacionales tuvieron que salir a explicar que no existía ningún país con ese nombre. El caso de Torenza se convirtió en un ejemplo perfecto de cómo la fascinación por el misterio puede superar a la razón. La historia también pone sobre la mesa un tema importante, el poder de la inteligencia artificial para generar contenidos falsos con apariencia de realidad. Hoy en día, una persona con acceso a herramientas de edición puede crear videos hiperrealistas que simulan hechos inexistentes, rostros inventados, voces generadas digitalmente, documentos que parecen auténticos. Todo al alcance de cualquiera, y en ese contexto es cada vez más difícil distinguir lo verdadero de lo manipulado. La mujer de Torenza puede no existir, pero el impacto de su historia es completamente real.
Representa la nueva era de los mitos digitales, donde la ficción se mezcla con la tecnología para generar emociones masivas. Ya no necesitamos pruebas, solo una narrativa convincente que despierte nuestra curiosidad. Y cuando algo logra eso, se propaga como fuego. Muchos usuarios encontraron similitudes con otras leyendas urbanas de Internet, viajeros que desaparecen, experimentos secretos, portales dimensionales o mensajes ocultos en objetos cotidianos. El público parece tener una necesidad constante de creer que hay algo más allá de lo que entendemos, y es esa necesidad la que alimenta la viralidad. En el fondo, todos queremos pensar que aún hay misterios imposibles de explicar. La historia de la mujer de Torenza es una muestra perfecta de cómo lo desconocido atrae, de cómo una simple imagen puede despertar miles de teorías y millones de reacciones. Tal vez nunca sepamos quién creó el video o con qué propósito, pero lo cierto es que consiguió lo que buscaba, hacernos hablar de ello, compartirlo y debatirlo. Esa es la esencia de lo viral. Lo que importa no es si es cierto o no, sino cuánto logra capturar nuestra atención. En medio del ruido digital, esta historia nos recuerda algo fundamental: la importancia de dudar, de analizar antes de creer, de verificar antes de compartir, porque cada vez más, el límite entre lo real y lo falso se vuelve más difuso. Hoy, la verdad puede ser fabricada con un par de clics y un algoritmo que imite la voz humana. Por eso, la historia de la mujer de Torenza no solo es un relato de misterio, sino también una advertencia. Al final, tal vez no haya mujer, ni país, ni pasaporte. Tal vez solo haya una historia bien contada. Y sin embargo, esa historia nos hace reflexionar sobre lo que creemos, lo que compartimos y lo que decidimos aceptar como verdad. Nos muestra el enorme poder de la narrativa en la era digital, donde cada video puede convertirse en una nueva leyenda moderna. Así que la próxima vez que veas un video tan impactante que parece imposible, hazte una pregunta: ¿quiero creerlo porque es verdad o porque me gusta la idea de que sea cierto? Esa diferencia lo cambia todo. Si te gusta descubrir misterios, datos curiosos y fenómenos virales como este, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí analizamos las historias más sorprendentes de Internet y te mostramos lo que hay detrás de cada una. No creas todo lo que ves, pero nunca dejes de tener curiosidad, porque a veces lo más fascinante no está en lo real, sino en lo que somos capaces de imaginar.